Discreta, bohemia y cosmopolita. Así es Tatiana Santo Domingo, la nuera de Carolina de Mónaco, la mujer de Andrea Casiraghi desde hace más de una década. Relajada al vestir, para muchos hippie, pero lo que muy poca gente conoce, o más bien desconoce, es que su padre, Julio Mario Santo Domingo Braga, era un referente de la contracultura y el hippismo. Entre sus amistades se encontraban galeristas famosos como Robert Fraser, Andy Warhol e íntimo amigo de Mick Jagger. Asistía cada año a los cumpleaños del líder de los Rolling Stones sin importar a dónde fuera la fiesta. Se dice también que Andy Warhol le propuso en una ocasión ser uno de sus modelos para una serie de fotografías que posó para el genio, pero que la foto solamente la vio su madre. Los que lo conocieron dicen que era un tipo díscolo y atrevidamente de buen parecer, hincha furibundo del Saint-Étienne de Francia, del cual era socio, ahijado de Ahmet Ertegun, fundador de la famosa disquera Atlantic Records, e hijo de Dila Braga, una mujer brasileña de belleza perturbadora y excuñada del dictador brasileño Getúlio Vargas. Así que Julio Mario Santo Domingo Braga, conocido como Julio Mario Santo Domingo Jr., era hijo de don Julio Mario Santo Domingo Pumarejo, un magnate de la industria cervecera en Colombia y una de las mujeres más bellas de la historia de Brasil, Ediala Braga. Así que antes de casarse Tatiana con Andrea Casiraghi, incluso antes de nacer, ya su padre era el heredero al trono de uno de los hombres más ricos del mundo, don Julio Mario Santo Domingo Pumarejo, con una fortuna que superaba ya los miles de millones de dólares. Así que el heredero tenía un ilustre pergamino. Julio Jr., como le decían, había estudiado literatura en la Universidad de Columbia, donde se apasionó por la literatura francesa, y desde aquellos años de juventud empezó a coleccionar objetos. Llegó a tener 50,000, y digo llegó porque dentro de esos objetos que coleccionaba se encontraba la bicicleta de Syd Barrett, el vocalista de Pink Floyd, y hasta unas cartas del famoso poeta francés Charles Baudelaire. Pero lamentablemente aquel hombre, heredero de una gran fortuna, pero de espíritu libre, que para muchos fue como un Rimbaud, un poeta rebelde del siglo XX, o como un Lautrec, en comparación por aquel tipo, que era un asiduo de las noches parisinas. Porque si lo comparamos, Julio Jr. se perdía en el jolgorio de los 70. Era un beatnik, un término que se refiere a los seguidores de un movimiento juvenil estadounidense del siglo XX. O era un literato o un seductor. Total, no pudo ver casada a su hija en 2013 porque en el año 2009 perecía de un cáncer, a la edad de 51 años, en la ciudad de Nueva York. Tatiana se casaba en agosto del 2013, por lo civil, y luego en un paisaje nevado de Yeltsin, Gstaad, con un agipado y exclusivo diseño de Valentino, de tul de seda y encaje de macramé, con una capa larga blanca de la novia. La relación de Andrea Casiraghi con Tatiana Santo Domingo comenzaba en 2009, aunque ya salían desde hacía un tiempito, tanto que el disjunto Julio Jr. llegó a conocer a Andrea Casiraghi y a Carolina de Mónaco. Pero el mundo no conocía en aquellos tiempos quién era aquella mujer de larga melena y aire larguido. Pronto se puso en moda que la futura nuera de Carolina de Mónaco
pertenecía a una de las familias más ricas del mundo, con una fortuna estimada en 6.000 millones de euros. Y es que el abuelo de Tatiana, don Julio Mario Santo Domingo Pumarejo, nacido en Panamá en 1923, comenzó a crear en Colombia esa vasta fortuna en la industria cervecera. Cuando perecía, el abuelo de Tatiana Santo Domingo, en 2011, ocupaba el puesto 108 en la lista Forbes de los más ricos del mundo. El conglomerado familiar tenía, para ese momento, intereses en la industria del transporte, el turismo y los medios de comunicación, además de una parte del imperio de la bebida que les hizo amasar una gran fortuna. Así que el fundador de la dinastía Santo Domingo, que vivía entre París, Nueva York y su isla privada en Barú, en Cartagena de Indias, tenía su cuartel general de negocios en el 740 de Park Avenue, en Nueva York, junto a vecinos apellidados Rockefeller o Vanderbilt. Era tanto su apego a la ciudad de Nueva York que fue sepultado en Woodlawn, en el Bronx, donde también descansan personalidades como el filántropo Gertrude Vanderbilt o Celia Cruz, la cantante cubana. Así que Julio Mario Santo Domingo padre se casaba en los 50 con Ediala Braga, un matrimonio que solo duró una década y del cual nació Julio Mario II, o sea, Julio Mario Jr., el padre de Tatiana, y de Julio Mario III. A ambos lo tuvo con la brasileña Vera Rechulski. Así que cuando Tatiana se casaba en 2013, había tenido dos grandes pérdidas en un lapso de 5 años atrás. Primero su padre, en marzo del 2009, a los 51 años, y después su abuelo a los 88, en 2011. Pero sobre todo, el dolor se hacía más grande por la pérdida de su padre, Julio Jr., quien perecía de una enfermedad fulminante. Había sido diagnosticado de cáncer 5 meses antes, y aunque no llegó a ver a su hija en el altar, ni a conocer a sus nietos, sí conoció a Andrea Casiraghi y tuvo la certeza de que era el mejor marido para su hija. Sin embargo, el único que al parecer ha heredado la bohemia y la ha puesto en práctica de la familia ha sido Julio Mario III, hijo de Julio Jr. y nieto de Julio Mario Santo Domingo padre. Hoy en día es un apasionado de la música, trabaja como DJ y organizador de fiestas de música electrónica en Nueva York. Así que Tatiana, con un hermano DJ que ameniza las fiestas de los más ricos en Nueva York, incluso hasta el millonario ruso Roman Abramovich, dueño del Chelsea. Ese mismo Julio III, que en Buenos Aires en 2014, cuando tocaba en una fiesta, conoció a Nieves Zuberbuller. Y a los pocos meses de haberse conocido, se casaron en una boda tan discreta que él ni siquiera conocía a toda la familia completa de Nieves Zuberbuller. Pero Tatiana no solamente tenía un padre rico, sino que tiene a dos tíos súper ricos. Alejandro Santo Domingo, fruto del segundo matrimonio de don Julio Mario Santo Domingo Pumarejo, con una mujer llamada Beatriz Dávila. Así que se llama Alejandro Santo Domingo y es tío de Tatiana y uno de los hombres más ricos del mundo, tanto que se casaba con Lady Charlotte Wellesley, hija de los duques de Wellington. Se casaban en una espectacular ceremonia en España, que tuvo lugar en Hílora, en Granada, donde los duques de Wellington poseen una fabulosa finca y que congregó a la realeza, la aristocracia y la alta sociedad internacional procedente de todas partes del mundo. Y hasta llegaron a celebrar a Cartagena de Indias en Colombia. Y el otro hermano de Alejandro se llama Andrés Santo Domingo, el segundo de los dos hijos que tuvo don Julio Mario Santo Domingo Pumarejo con su segunda mujer. Andrés está casado con otra rica, la Edgir Lauren Davis, más conocida como Lauren Santo Domingo, que es una conocida periodista de moda y que cuando se casó, entre los 400 invitados estaban Ivanka Trump,
Bárbara Bush o la princesa Fridal de Jordania. Fueron 3 días de fiesta cuando se casó Andrés en la ciudad de Cartagena de Indias, al igual que hizo su hermano Alejandro. Así que aunque Tatiana no tenga un linaje real, no es ninguna intrusa. Así que en lugar de buscar la aceptación de la aristocracia, por eso con su vestimenta quizá quiera redefinir el concepto de prestigio, dándole su propio toque. Su riqueza y su fortuna de más de 1.000 millones de euros le da acceso a los mejores círculos culturales, filantrópicos y empresariales. Su visión y liderazgo la convierten en una figura influyente, no por su apellido, sino por sus propios méritos. Así que la nobleza quizá no esté en su genealogía, sí está la nobleza en sus acciones. Y aunque nunca ostentará un título nobiliario, su legado será mucho más duradero que cualquier linaje ancestral. Así como su padre Julio Jr. le enseñó a seguir su propio camino, el de la contracultura, y a redefinirse por sí misma. Como hizo él, no como el heredero del viejo multimillonario, no, sino como el hombre que un día quiso ser libre. Desde leer libros y libros y libros y conocer la París nocturna, hacerse amigo de los Rolling Stones, de Andy Warhol, y que hoy sus colecciones de libros, una parte se encuentra en el Museo de la Universidad de Harvard. Así que el camino del desapego y la libertad. Así que Tatiana, como su padre, en vez de heredar oficinas en rascacielos, prefieren los ambientes bohemios, como los cafés. Un mundo lleno de poesía libre, de jazz desenfrenado y noches de conversación filosófica. Quizá como aquel que encuentre en sus palabras una forma de vivir sin ninguna atadura. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. En la alta sociedad monegasca, donde los apellidos pesan como el oro y la nobleza es un legado tan valioso como las fortunas heredadas, se alza la figura de Tatiana Santo Domingo, una joven rica y deslumbrante. Su presencia es innegable en los círculos más exclusivos de la ciudad. Sin embargo, hay un detalle que la distingue y la margina al mismo tiempo, y es que no posee ascendencia aristocrática. Nacería en Nueva York el 24 de noviembre de 1983, Tatiana Santo Domingo Rechulski. Desde que nació, su nombre no estaba inscrito en la historia como una mujer de ascendencia noble, de títulos jerárquicos, sino de una niña cuya riqueza proviene de una generación reciente. Su abuelo, un visionario nacido en Panamá pero criado en Colombia, empresario que construyó un imperio en el sector de la aviación. Como era conocido el papá de Tatiana, era un distinguido empresario de origen colombiano, mientras que Vera Rechulski, su madre, una exmodelo brasileña. Cuando Tatiana tenía 2 años, su familia se mudó a Ginebra, en Suiza, donde Tatiana vivió hasta que cumplió 15 años, junto a su hermano Julio Mario Santo Domingo III, el menor, quien posteriormente se convirtió en un reconocido DJ en Nueva York. Así que Tatiana se crió en la ciudad suiza de Ginebra,
donde estudió su primaria y también su secundaria en la Escuela Internacional de Ginebra, una institución privada de gran prestigio internacional, los cuales alternó estudiando en Lycée Fontainebleau, situado en París, donde conoció a su actual marido, Andrea Casiraghi, porque se lo presentó Carlota Casiraghi, hermana de esta y compañera de clases. Al terminar la escuela, se licenció en Bellas Artes, cuando estudió en la Universidad Americana de Londres, y luego se consiguió un máster en Historia del Arte en la New School de Liberal Arts en Nueva York. Habla inglés con fluidez, habla francés normalmente, además se defiende en el portugués y es una experta en italiano, y por supuesto habla español. En 2009 perecía su padre, Julio Mario Santo Domingo Jr., y en 2011 perecía su abuelo. Así que tras la partida de su abuelo y padre, Tatiana heredaría una parte del conglomerado empresarial Valorem, el cual estaba valorado en 11.000 millones de euros aquel año. A finales del 2012, junto a su amiga Dana Licani, fundó una marca comercial llamada Musungu Sister. Se trata de una firma en la que se venden diseños exclusivos, hechos de manera artesanal, por comunidades indígenas y artesanos en todo el mundo. En 2013, empezó a colaborar en el proyecto Small Steep Project, una fundación que da ayuda a los niños de las zonas más pobres del mundo, y también en la Fundación Motriz, que recauda fondos para la cura de la parálisis cerebral. Y con los World Association of Children también ha trabajado. Aunque es una mujer rica, no despertó cierto asombro en la nobleza europea. Los bailes y las recepciones puede que la recibiesen con sonrisas en un principio, cuando andaba de novia con Andrea Casiraghi, pues las damas de gran renombre comentaban en voz baja su origen plebeyo, y los caballeros la cortejan con una mezcla de admiración y recelo. Pero Tatiana, con su inteligencia y carisma, no se deja intimidar de ninguno de los dos. Ama a Andrea Casiraghi y sabe que su apellido no es sinónimo de títulos nobiliarios, el Santo Domingo, pero sí de una influencia y éxito heredada por su padre, sobre todo por la libertad y la bohemia que le enseñó. Así que poco a poco se iba adentrando Tatiana en 2012 en el ambiente aristocrático de los monegascos, empezando por los Grimaldi. En exclusivas cenas de gala, en los bailes de la rosa, las conversaciones giran siempre en torno a las genealogías y conexiones familiares que ella, lamentablemente, no podía presumir, como lo presumía su suegra. Pero Tatiana no ha estado dispuesta a ser una invitada perpetua o convidada de piedra en un mundo que la considera una intrusa. Con astucia, y no solo por su vestimenta tan casual, como está acostumbrada, todo lo contrario, su suegra, Carolina, a vestir elegantemente. Ella ha forjado su propio camino, su propia ropa, su propia manera, su propia forma. En lugar de buscar la aceptación de la aristocracia, ha decidido redefinir el concepto de prestigio. Su fortuna le da acceso a los mejores círculos culturales, filantrópicos y empresariales. Su visión y liderazgo la convierten en una figura influyente, no por su apellido, sino por sus propios méritos. Así que estamos seguros que cuando Tatiana se casó con el príncipe Andrea Casiraghi, muchos pensaron que su destino estaba sellado, convertirse en una figura decorativa, una esposa elegante que ocuparía un lugar a la sombra de su marido, pero Tatiana tenía otros planes. Su fortuna y su matrimonio no fue un escape ni una necesidad, sino una decisión tomada con plena conciencia. Tatiana sabía perfectamente que un título real podía abrir puertas, pero también encerrar su identidad en los rígidos moldes de la nobleza, y ella no estaba dispuesta a ello. Así que desde entonces no es el
ejemplo típico de una princesa. Su riqueza le da la libertad y su educación le otorga seguridad. Y con el paso de los años, ha demostrado que no todas las princesas están destinadas a vivir en la sombra de sus maridos, y aunque no tenga títulos reales. Y cuando se habla de familia real, su nombre brilla quizá por su ausencia. Ella tiene su propio camino y lo tiene por luz propia. Tiene 3 hermosos hijos: Alexander Andrés Stefano Casiraghi Santo Domingo, nacido en marzo del 2013. India Julia Casiraghi Santo Domingo, nacida en abril del 2015. Y Maximiliano Casiraghi Santo Domingo, nacido en 19 de abril de 2018. Así que parece que Tatiana encontró su lugar, pero no como una empresaria con tradición familiar, como los Santo Domingo, ni tampoco como una real, sino simplemente como su padre le enseñó. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, Miss Estrella.